Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Today. Hoy conversaremos con Andrés Echeverría, actual Chief Growth Officer en Tiva para Latinoamérica. Cuenta con una amplia experiencia en marketing digital, e-commerce, SEO, SEM y actualmente en Growth. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Marketing Today. Hola Ale, mucho gusto. La verdad es que para mí es un placer estar contigo. Bueno, hoy estaremos conversando sobre cómo podemos identificar oportunidades de crecimiento. O sea, partamos con lo básico. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se define? ¿De qué trata Growth La Marketing? diferencia entre el marketing tradicional y el growth marketing es que el growth marketing tiene en cuenta y tiene estrategias y tácticas para cada paso del funnel, el típico funnel del cliente que empieza en awareness y termina en la conversión, ¿cierto? Normalmente el marketing tradicional solo se enfoca en awareness y adquisición. Marketing tradicional, normalmente si le preguntabas de retención no te iba a responder nada porque no Claro. estaba en su scope. Growth marketing tiene todo ese scope dentro de su mundo. Pensando en todas las empresas que quizá no tienen un equipo o un área de growth, ¿cuáles crees que son sus desafíos de crecimiento? Empezando con startups que hoy posiblemente estén surgiendo. Mira, depende del momento en que esté la empresa. Yo creo que hay desafíos como muy comunes. O sea, por ejemplo, el primer gran desafío que tiene toda startup es el product market fit, es llegar a eso, Sí. el tener algo. Y ese debe ser su principal foco. Después, cuando llegas al product market fit, vas a llegar a un punto en que creciste, puede que crezcas o puede que no, pero encontraste el product market fit, ¿cierto? Con una serie de clientes. Bueno, hay muchos indicios que te pueden dar a saber si estás más o menos con el product market fit, pero después es que te estanques en el crecimiento. Es como ha pasado que llegabas y estabas creciendo brutal y después la curva se aplana. Y la curva se aplana en el momento en que levantaste plata y que los VCs están locos por que eso que metieron se siga creciendo al 10x, 5x, 20x. Ese es un challenge de las empresas también cuando encuentran el crecimiento y se aplana. ¿Por qué Y crees ya que cuando, pasa, por qué crees que pasa ese aplanamiento después de encontrar el producto estrella, por decirlo de alguna manera? por muchas cosas, quizás los primeros usuarios, los early adopters, se comporten diferente a los usuarios. Más, o sea, los early adopters siempre son los mejores porque tienen un poquito son justamente las personas que estaban buscando esta solución, ¿cierto? Entonces tienen una afinidad más grande con lo que vendas. Después llegar a la gente que está más arriba de los early adopters y demás, ya no son los mismos gustos, o sea, siempre crecer va a costar. Entonces, pueden ser muchas cosas, pueden ser que llegaste a un punto en donde el producto que tienes ya no le sirve al público, a la siguiente persona que quieres llegar. Puede ser que llegaste a un reach de canales. O sea, puede ser que ni siquiera es producto, puede ser que encontraste, te quedaste en unos canales y hay muchos más por explorar, porque puede ser porque la competencia se avivó y sacó el mismo feature tuyo o lo mejoró, eh, o más plata en el mercado, otras opciones, o menos plata en el mercado. Hay muchas cosas que pueden pasar, todo depende del momento en que estés. Ahí, bueno, mencionabas al principio de que trabajaste mucho tiempo en grandes empresas, por ejemplo Falabella, la cual la voy a poner ahorita como ejemplo, y trabajaste y estás trabajando en startups mucho más chiquititas, obviamente a nivel de personas y a nivel de facturación posiblemente. Si comparamos estas dos empresas, vamos a poner Falabella y Tiva, ¿cuál crees que son las diferencias o los procesos para poder crecer? Tenemos por un lado Falabella, que tiene metas posiblemente diarias para lograrlo, y tenemos posiblemente un Tiva que es un poquito más a mediano o largo plazo. ¿Cuáles crees que son esas grandes diferencias? Uf, se siente la adrenalina también de que cualquier momento te pueden cerrar porque tienes que cumplir los objetivos y yo viví como el boom donde había mucha plata en el mercado en los VCs para invertirle lo que fuera
y también vi cuando ya no lo había, y cuando ya no lo había, es muy heavy porque pues en toda Latinoamérica y en el mundo empezaron estos despidos, porque era algo insostenible. Entonces, esa mentalidad tiene algo malo y bueno. Malo, pues la incertidumbre, ¿no? De, pero tiene lo bueno de ser ese gato callejero que todos los días está buscando qué comer, y por eso se adapta muy fácil, versus una grande que crece porque sí, pero que tiene el peligro de que si no te transformas, en algún momento te come un gigante. Y eso se No, viene. y lo que tú dices es súper interesante porque cuando tú tienes menos recursos económicos, por poner súper específico, tienes que ser más creativo. O sea, ¿qué Mucho hago? más creativo, claro. ¿Cómo logro cumplir mi objetivo? Porque bueno, todos vamos por el mismo objetivo, o por un objetivo, y tengo menos recursos. O sea, obviamente tengo que ser más eficiente, por ende necesito ser más creativo, y buscando creatividad posiblemente necesita experimentar más. Crees o uno cree que por tener menos presupuesto tienes que dejar de experimentar, y es todo lo contrario. O sea, si tú experimentas una vez a la semana, en un año hiciste 52 experimentos. Vas a sacar algo nutritivo de eso. Eh, Claro. y yo creo que esas palabras que dijiste, ser un gato callejero, están específicas porque, bueno, necesitas rebuscar bueno, y ser un poco más atrevido con lo que estás haciendo. Bueno, obviamente esas 52 experimentos, que funcione el 1%, posiblemente haga un resultado importante. Sí. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cuando lleguen las vacas, se pasen las vacas flacas, ya sabes que funciona. Exactamente, Y solo es plata. Solo tienes que meterle plata, no más. exactamente. Y en esta locura, o en este gato callejero, que recuerdes de todas las empresas que has asesorado, que has trabajado, ¿cuál ha sido ese proyecto que tú dijiste, "Oh, es complejo, me gustó, salió y fue un gran desafío"? Tengo una que fue, el gráfico fue como de casos de éxito de una agencia que vende growth. Y pasó de ese crecimiento flat a un crecimiento 12x en 4 meses. No puedo contar el santo, pero fue como wow. O sea, eso que veía los influencers de LinkedIn mostrando sus cosas, lo vi en la plataforma o sea, lo vi y lo viví porque no fue un mes, ¿sí? ¿Me entiendes? Fue un crecimiento sostenido en los próximos meses. No fue una vez y después bajó, no, se mantuvo. Estos éxitos también dependen un poco, es el framework y demás, ¿cierto? Pero también son cambios en el mercado, ¿sí me entiendes? Hay muchas otras variables, o sea, no necesariamente siempre es solo por ti. Hay que pegarle a muchas cosas también para que sea tan lindo así. Yo creo que hubo una combinación de muchas cosas y se vio eso. Pero fueron 4 meses desde el día cero, pasaron 4 meses y llegó este crecimiento exponencial. Y fue como, es así, ¿me entiendes? No es como, fue muy, muy, muy brutal el día el mes en que creció harto. ¿Y qué crees, o cuáles fueron las métricas que midieron para ver ese éxito? 12x de qué, de clientes, de inversión, de gasto, de qué. O sea, ¿qué métricas midieron ahí como eficiencia? Bueno, no, el 12x fue en ingresos, que era el North Star de la empresa a la que estábamos. Pero también se multiplicaron muchas cosas. Para que eso llegase a pasar, se tuvo que multiplicar, no recuerdo la cifra, pero otros X los usuarios, otros X los canales, otros X el presupuesto. Lo bueno es que el presupuesto no creció a la misma, porque lo fácil sería que creciera a la misma cantidad. No, La creció, típica, pero no la la, misma. la típica duda o pregunta de, bueno, metámosle más plata para que crezca, y a veces lo que hacen es escanecer los costos y quedaste igual. Claro, claro, no. Y ahí es clave, es súper clave, o sea, métricas así súper clave, LTV CAC y ese ratio.
Eh, de hecho, es de las principales. Después vienen más adelante y después ya se empieza a ver las curvas de retención, tasas de conversión, obsesivos con las tasas de conversión todo el tiempo, obsesivos con los experimentos, obsesivos con escalar canales. Pero si te dijera una, LTV CAC. Y la gracia de todo esto es que el payback del CAC sea rápido. Eso es lo que te va a hacer crecer rápido. Sí, eso te iba a preguntar, si el payback, ¿qué jugaba el payback en esto? Igual te le iba a preguntar un poquito más adelante, pero ¿qué jugaba el payback acá? O sea, porque obviamente buscamos eficiencia, buscamos costos, pero ¿en cuánto tiempo recuperamos esa Eh, inversión? Esa es la diferencia. Tú puedes tener métricas para medir el ratio entre el LTV y el CAC, ¿cierto? Generalmente dicen que, a ver, mayor a 1 no pierdes plata, normalmente mayor a 3 es bueno, eso es como métrica estándar, pero el problema entre el LTV, ese ratio, es que el lifetime de las empresas es diferente, o sea, el tiempo de vida de la persona lo calculan de forma diferente. He visto gente que lo calcula al año, hay gente que lo calcula a los 2 años, he visto a 6 años, a 10 años. Entonces, imagínate una empresa que lo calcule a los 10 años, el ratio seguramente te da, pero es porque está a 10 años, ¿me entiendes? Es lento, o sea, en algún momento va a llegar, pero me gustaría saber qué empresa tiene tanto tiempo sus clientes. Eh, en cambio, el payback si te dice, todo lo que estoy invirtiendo lo recupero en 2 meses, 3 meses, y eso es lo que te acelera el crecimiento. Entonces, el payback es la rapidez con la cual puedes crecer, y eso te lo dice. El LTV CAC te dice, tienes un negocio sano, tranquilo, sano. El payback es, puedes crecer muy rápido. Bueno, tremendos datos para las personas que hasta acá estaban solamente, bueno, no aplica para todos, pero que hasta acá solamente estaban midiendo costo por la conversión. Bueno, de ahí para allá hay mucho más para que obviamente puedan tener. No hablamos de ROAS, no hablamos de ROI, que también es importante tenerlas por allí, por si acaso todavía no tienes el tiempo suficiente para calcular un lifetime value. Pero bueno, ahí puedes tener ciertas nociones que igual se los voy a dar en la descripción del video para que puedan tener toda esa información, las fórmulas de esto. Ahí después se empiezan a complejizar un poco, pero lo importante es investigar. Ahí, Andrés, mencionabas algo también que es súper interesante y lo uno con el caso de éxito que tuviste. Lograste ese 2X junto a un equipo. ¿Cómo logras esa retención del usuario? ¿Cómo logras que no chorneen? ¿Cómo logras que no se aburran de tu producto? ¿Cómo logras que siempre tengan tu producto ahí pensando de que, bueno, necesito hacer X cosa? Bueno, voy con Tiva, voy con Buda, voy con Falabella y voy con todas las demás empresas que has trabajado. Tienes que ser medio obsesivo con dos cosas, con la data, de hecho con tres, con la data, pero específicamente con la retención y con NPS o el CES o un indicador de cómo los clientes les gusta tu producto, o sea, les gusta tanto que lo refieren. Ese es el indicador de NPS. Y estar todo el tiempo midiéndolo y todo el tiempo segmentándolo y cuáles son nuestros detractores y cuáles son nuestros... y hacer algo con eso, eso es muy importante, sobre todo en retención. Siempre se ha dicho que growth es principalmente retención, de hecho. Si tú ves como muchos cursos y gente, Reforge, por ejemplo, y todo esto, dicen que, porque todo el mundo tiene la mentalidad growth, crecimiento, adquisición, y en realidad es más retención. Nada te sirve adquirir huevos, es como el ejemplo, huevos que cuando los sacas están rotos. Eso significa que todo lo que adquiriste ya no te va a servir porque se te chornea. Entonces tienes que estar bien siempre tus huevitos y la sanidad de ellos. Eh, pero sí, locos por la data. En realidad la data es todo. Mira, ahí pensando en lo que hablamos al principio de esta conceptualización y estas diferencias con el marketing tradicional, igual es súper interesante lo que mencionas ahorita porque el concepto en sí de growth es crecimiento o la traducción como tal. Pero
si lo unimos a ciertas métricas, que también lo estábamos conversando ahorita, ese crecimiento sano, exponencial, y que ahorita vamos a hablar de incrementalidad, te va a lograr tener esa retención, conseguir ese payback menor, con esa referencia del lifetime value, ese rato del lifetime value con CAC mucho más alto. Entonces, creo que lo integro con lo que mencionabas también al inicio, que no es solamente algo o medir el funnel, sino es cómo logramos ese proceso de buscar al cliente que sea de calidad, se mantenga, refiera y, bueno, obviamente invierta o gaste o ahorre de mayor manera con cada una de las empresas. Entonces, súper interesante, y por eso ahorita la parte de la incrementalidad es qué papel juega la incrementalidad en todo esto que hemos conversado, en la retención, en la adquisición, payback, o sea, cómo medimos, porque el problema de la incrementalidad a veces, en muchas de las empresas, es, bueno, cómo mido realmente que esta acción que hice en LinkedIn, con el influencer, con lo que sea, realmente fue incremental. Si lo hubiese dejado de hacer, ¿hubiese tenido el mismo resultado? Sí, no. Entonces ahí empiezan las preguntas. Entonces ahí es, bueno, explícanos cómo se come esto, cómo se mide, cómo se ve, cómo se traduce. De hecho, eso es un concepto muy, muy chévere, pero es bien complejo, porque, y tú que eres marketero, uno antes de la incrementalidad pasa por la atribución y se obsesiona con la atribución, ¿no? Es como, ¿cuál es el canal en que está generando conversiones? Y, y da lo mismo, o bueno, no sé si da lo mismo, pero al final cuando tú tienes un presupuesto limitado, no es el cuál canal te genera más conversiones, sino cuál canal te genera más conversiones incrementales. La diferencia es que quizás ese canal que genera más conversiones puede estar canalizando otro, ¿cierto? Y estás gastando más en ese canal y estás como, uy, estoy súper bien y le voy a meter toda mi presupuesto a Facebook porque Facebook es el que se lleva todas las conversiones. Pero lo que no sabes, no estoy satanizando a Facebook, estoy dando un ejemplo, es que Facebook lo, puedes pagar de más en Facebook porque si no metieras plata en Facebook, igual podrías generar esas conversiones. Es cuando lo ves de esa forma es, uy, gasté de más en Facebook. La incrementalidad, tú mismo lo dijiste, es, ¿qué pasa si yo quito, ahora por el otro lado, si yo quitara Facebook, ¿tengo las mismas conversiones? Si sí, es una incrementalidad negativa. Si tengo más, es una incrementalidad positiva, es decir, me trae nuevos, no me está comiendo conversiones de otro canal. Es decir, yo podría llegar al sitio en e-commerce, puedo llegar al sitio desde Google, orgánico, ¿cierto? Compro y otra persona puede buscar en Google y después sale y se va a Facebook, pero ya quería comprar desde Google. Si no hubiera visto Facebook, igual iba a comprar. Ahí Facebook pagaste de más. No, y Entonces, como el típico brand keywords. ¿Qué hago con las brand keywords? Ese es el clásico. Estoy comprando palabras de mi marca en Google Search. Tengo competencia, tengo 4 o 5 anuncios por delante. Lo pauso, no lo pauso. Creo que es el concepto más eso, básico. ese es el concepto más básico y es difícil en este mundo de tantas opciones y tantos vendedores de pauta Hmm. eh, que te venden conversiones, ¿cierto? Y soy mejor y tengo más conversiones. Y es muy fácil gastarse la plata ahí. Y yo creo que un antídoto para que puedas tomar buenas decisiones es empezar a explorar la incrementalidad, incluso más allá de la atribución. La atribución es algo muy bueno, pero el next step es incrementalidad. Atribución. Y sabes qué, atribución es como. De hecho, yo soy y era un súper fan de la atribución, pero yo creo que es un concepto que ya está sobrevalorado. Porque hay muchas cosas que no puedes atribuir. Sí. Todo lo que pasa en Dark Social, no sé si
quieres que comente que es dark social, pero es todo lo que no puedes traquear. Sí. Una conversación en WhatsApp no la traqueas, así que no estás atribuyendo WhatsApp. Entonces, la atribución siempre la vas a ver, te va a dar una aproximación, pero no es el mundo entero. Sí, no, Hay muchas igual cosas que te pasa, vas a perder. y me ha pasado en varias oportunidades, ahorita que tenemos o sea, tantos, o ha surgido con muchísima más potencia lo que es Connected TV, por ejemplo. Es algo que lo viste, pero no le puedes atribuir directamente si la persona googleó en ese momento o tenía WhatsApp o TikTok o cualquier otra herramienta y convirtió por allí. Entonces es Claro. súper complejo. Hace un par de semanas hablaba con alguien también de que entrevistaba a una persona de que cómo haces para medir de mejor manera. Y me gustó la respuesta, pero obviamente sigue siendo un poco inconcluso de traquear todo lo que puedas y lo que no, ahí vas a poder medir lo que no está pasando. Pero es como, bueno, hago lo más que puedo y en la atribución que vea lo que pasa. Pero bueno, es parte de eso. De hecho, ¿sabes qué? Yo aprendí una lección. Antes yo quería medir el 100% de todo lo que pasaba y me frustraba en las empresas donde estás. Pero ¿cómo no implementan esto bien? No sé qué. Después aprendí que nunca vas a llegar al 100%. Las plataformas te van a decir una realidad, otra realidad, y tú tienes que hacer algo con eso y aproximarte. Pero cuando entiendas, y por eso también la incrementalidad es un poco eso, ¿no? Es ya, dale el next step a la atribución y empieza a experimentar a ver si vale la pena o no. En algún punto apaga una campaña, a ver qué pasa, pero mídelo. Apaga un canal, ¿y qué pasa? También puedes apagar una región, una ciudad, un estado y ver qué pasa si realmente amerita, sobre todo cuando tienes presupuestos limitados, amerita que no pautes allí o sí pautes y le des mayor profundidad en otros casos de awareness, consideración y empezar a salirte un poquito de las zonas clásicas de, normalmente son las capitales de conversión. Entonces es súper interesante. Ahí también les voy a dejar las típicas fórmulas de cómo mido la incrementalidad, pero bueno, hay muchísimas otras formas. Andrés, actualmente existe una tendencia ya, bueno, varios años, de mudarnos a la aplicación. Si nosotros hoy vemos el celular, tenemos miles de aplicaciones, unas que usamos con mayor frecuencia que otras, pero en algún momento la tuvimos, la instalamos, nos gustó y la dejamos de utilizar. Hoy, ¿cómo crees o cómo piensas que está ese crecimiento, que está esa retención en un device que pudiese ser la aplicación o una aplicación o la web? ¿Cómo crees que puede estar pasando eso? ¿Qué diferencias existen? ¿Cómo tú lo mides o cómo tú lo ves a nivel de incrementalidad, a nivel de retención, a nivel de lifetime value? ¿Cómo crees que está pasando eso? La realidad es que tienes que ver tu producto y el mercado para entender un poco esa relación que existe. Hay empresas, los e-commerce, por ejemplo, son multi-device. La gente utiliza muchos dispositivos para comprar. Y tienes que analizar eso como multi-device. O sea, no puedes abstraer el mundo web del mundo app por separado porque no es la realidad, o por lo menos en lo que yo he visto y en muchos e-commerce, no es la realidad. La gente no navega 100% en un lado o 100% en el otro lado, en esa industria, ¿vale? Entonces ahí lo que tienes que hacer es tratar de encontrar el mundo, reunir los dos mundos y analizarlos como multi-device. Hay empresas que sí y prefieren ser un poco más, estar cargados en la balanza de app, y yo lo veo, o app o web, y yo lo veo como una oportunidad, el otro device. Es como, existe las empresas que están, por ejemplo, full foco en app, existe la web, y existen unos canales. Ahora sí, los mundos son totalmente diferentes, ¿no? Los canales web, la forma en que funciona web, los píxeles, por ejemplo, eso no existe en el mundo de la app.
La atribución es diferente, la atribución en web es mucho más straightforward, más fácil que en el mundo web. El mundo web son como unas plataformas que tienes que contratar sí o sí. En el mundo web siempre tienes el amigo Google Analytics, en el peor de los casos, si no tienes plata, o en el mejor de los casos. Después traer esa atribución, ese es un desafío, el traer la atribución de la app y mezclarla con la atribución de la web. Es bien complejo porque funcionan de forma diferente, los canales y demás. Entonces, ahora igual con GA4 creo que hay debería mejorar. más consenso. Sí, debería mejorar, pero antes era un desafío. Debería mejorar siempre y cuando conviva dentro del ecosistema Google, dado el tema de poder, o sea, de tener que adquirir un MMP para poder medir otro tipo de cosas en otras herramientas, por ejemplo. Ahí se pone un poquito más compleja la curva, pero debería ser mejor la integración del antiguo, que ya está por salir, Universal Analytics con Firebase. Firebase ya creo que tiene los días contados, ya empezaron a deprecar los Dynamic Links. Entonces nada, yo creo que debería ser un poco más fácil, pero esa era una de las dudas que te quería preguntar, o sea, ¿cómo lográbamos eso y qué diferencias habían? Porque no es solamente tener una app, sino poder traquear todo lo que pasa en la aplicación y es distinto. Mira, el gran aliado, no sé si después vamos a hablar de MarTech, pero ya las plataformas de Product Analytics cada vez son más completas, mucho más completas. Hoy te pueden dar la visión app y web en una sola. Me refiero a plataformas como Mixpanel, Amplitude. Si los conectas bien, tienes los dos mundos. Sí. Lo que tienes es que definir bien que las reglas de atribución sean parecidas. Puedes conectar también, lo bueno es que también puedes conectar la información, no sé, si quieres atribuir web, puedes utilizar Amplitude, por ejemplo, o puedes conectarte, bueno, puedes sacar la API de Google Analytics y conectarla a un CDP y sacar esa información y después sacarla de forma manual en una base de datos, también puedes hacer eso. Es complejo, hay que ser ordenado, hay que tener un buen stack de tecnología para conectar. No tiene que ser el más caro, tiene que ser bueno, ¿vale? O tienes la opción de... Tiene que ser el más útil para el momento que está tu empresa. De nada sirve contratar una herramienta que es super power si no, vas a usar el 5%. Eso. Y por conocimiento, por tiempo, por usabilidad, o sea, ¿para qué vas a contratar una herramienta tan pro si tú no tienes esos productos? Entonces yo creo que... Tal cual. Eso lo hablamos en el capítulo 5, capítulo 6 de MarTech, de que a veces nos llenamos de herramientas y hay unas que se solapan, el costo empieza a encarecerse y fue por algo que tú mencionabas también al inicio de, bueno, es que hace 5 años, hace 10 años lo hacíamos de esa manera, lo contratamos, hicimos una mala negociación y ahora tenemos todo armado en esta plataforma, no conviven entre sí, pasa. Sí, no, por eso digo que no tiene que ser la más cara, tiene que ser la que te sirva. Y hay herramientas baratas de conexión de datos, tienes Zapier, tienes muchas parecidas a Zapier. Entonces no necesitas así pues el brutal. Sí, depende de la empresa en donde estés. Si estás en las grandes, puedes contratar el stack que quieras y la gente que quieras. Pero también pasa, contratan 10.000 cosas y no saben cómo se usa. Y eso también es una realidad. Pero sí, es un desafío. Juntar la data, se puede, tienes que tener reglas claras y ya está. Y el mantra de que no va a ser 100% exacto. Vas a tomar decisiones en base a aproximaciones. Punto.